Yes. Vietnam. Amid shell-smashed trees, Ukrainian troops figure out how to get us close to their new hard-won gains around Bakhmut. Go behind me, distance 5 meters. He's going At the rear. last. Okay. How far from the Russian lines here? Closer, 800-900. Meters. What lessons here about a much-anticipated, bigger Ukraine counter-offensive? You can see here how the ground is drying out, how wet it was before and how hard it would be for the armoured vehicles to get through. The battlefield is changing. Now summer's coming. And that's everything for the counter-offensive. So we have to go a bit faster here because they take a lot of incoming fire here. Thank you. Oh, nice one. If not for the war, it would be a lovely walk. Little cover here from shelling. Go, go, go. Bigger drone. Drone. We've just come in here. So we've heard a drone above, so we've got some cover in here. Hopefully it won't see us down here. Getting closer to the Russian lines. This trench, one of several, and a new minefield positioned to block Russian troops about 600 meters away from a counterattack. Out of sight, north and south of here, more Ukrainian troops advancing, building on the recent gains here. Ukraine's Western allies say that shaping operations for the big counteroffensive are already underway. Commanders here won't say if this is part of that counteroffensive, but the gains they've had around Bakhmut are a huge morale boost for Ukrainian troops. How does it feel to be in the battle now and to actually, after all this time, taken more territory? I love it, actually. I love it because I'm with my family, with guys, that's my family. But success, not all that's whetting appetite for victory. Mounting Russian atrocities, fueling anger. We all just want to take our territory back and kill maximum possible Russians we can. Do you think the Russians understand that? No, I don't think so. They are going to get killed, all of them. It's going to be a tough fight for you though. Yeah, also. But we are ready for this. It's our land. As we leave, there are more explosions. Then this. Run. We don't ask, we just run and keep running. We're hearing a drone, so we're running. They've got their armoured troop transporter ready. Yeah, getting back in now. Drones overhead, more artillery coming. It's ancient Soviet equipment, more modern NATO armour, busy elsewhere on the battlefield. Portando fusiles de largo alcance y vistiendo prendas militares como se observa en este video, los grupos ilegales se apoderan cada vez más de los territorios indígenas entre Caldono y Jambaló en el Cauca, generando terror entre los habitantes. Tenemos 13 veredas que posiblemente tienen que ser evacuadas con el propósito de que no vayan a quedar en el fuego cruzado y que no haya riesgo de la vida como pasó la semana pasada con el guardia que acudía también al llamado de urgencia que hacían las comunidades. En Jambaló, igual que en Silvia y Caldono, se viene presentando disputas por el territorio entre grupos armados no estatales y esto genera zozobra, genera miedo a las comunidades. La alta presencia de las disidencias de las FARC y el ELN afectan a unos 700 estudiantes que tuvieron que suspender sus clases por el temor de nuevos combates. Otras familias permanecen en refugios para no quedar en medio del fuego. La presencia de estos grupos armados han ocasionado zozobra. Se han tenido que cancelar algunas clases de nuestras instituciones y de las sedes en las veredas. Líderes indígenas denuncian que el conflicto armado entre grupos armados ha desencadenado el reclutamiento a menores de edad. Tenemos unas cifras alarmantes, desafortunadamente los últimos cuatro que fueron reportados tienden a más o menos en lo que llevamos de este año, lo que me reportan desde el ejercicio de derechos humanos son
unos 48 niños. Autoridades e indígenas gestionan el viaje de una comisión de derechos humanos a la zona para garantizar la seguridad de la población civil y retornar a la normalidad. Según el IDEAM, para julio de este año el país podría enfrentar el fenómeno del Niño, lo que causaría altas temperaturas, sequías y pocas lluvias. El presidente Gustavo Petro ordenó la pronta instalación de mesas técnicas. Y en esto comparto que hay que hacer una mesa ya, eso no es para mañana. Esto es urgencia, esto es emergencia. Los tiempos del cambio climático hacen que los gobiernos sean permanentemente gobiernos de emergencia. La ministra de Minas, Irene Vélez, hizo un llamado a las generadoras para evitar un apagón nacional como el de 1992. Llamamos realmente a todas las generadoras a que estemos listos, a que eso con lo cual se han comprometido, pues lo podamos cumplir y así cumplirle al país, que es lo importante, la seguridad energética para evitar a toda costa un apagón. Pero, ¿está preparado el país en materia de energías renovables para el fenómeno del Niño? El sistema está bien en términos de recursos del embalse. Es decir, iniciamos el proceso de sequía. Si se iniciara en este mes o los otros 2 meses, el nivel del embalse no está tan mal, está dentro de los promedios o mejor que los promedios. Tenemos buena energía térmica. El expresidente de SER, Germán Corredor, contó que, por ejemplo, Termoflores tendrá una segunda fase, además de la entrada de pequeñas plantas solares que también ayudarían en una posible urgencia energética. Parados, que no estamos en una condición crítica, ni mucho menos, pero repito, el clima es muy impredecible. Y que todo lo que podamos, entrar en operación nuevo va a ayudar a estar más tranquilos, ¿no? Por ahora, la situación que se observa es que podemos pasar un fenómeno similar al último que hubo. El gobierno nacional insiste en que se adelanten controles preventivos para así evitar posible racionamiento y apagones. Cuando el dinero no alcanza para hacer el mercado del mes es cuando una familia puede pensar que ha caído en la pobreza. Las frutas y las carnes resultan los productos más caros, según las jefas del hogar. Mensualmente gasto 2.100 soles porque me dan 70 soles diarios y somos 4 nada más. En el pollo nomás, pollo, carne o pescado se me va casi 50 soles. Uy, como te digo, para 4 personas gastamos cerca de 1.000 y picos, 1.200, 1.500 casi. ¿De cuánto gastaba más o menos? Hablamos de hace ya un año. Hablamos de la mitad, pues. Ellas gastan el promedio del precio de la canasta básica familiar valorizada en 415 soles por persona. Con esta cifra como indicador y evaluando si a los peruanos les alcanza o no el dinero para alimentarse, el INEI difundió un informe que indica que la pobreza monetaria en el 2022 afectó al 27,5% de la población en el Perú. Es decir, alrededor de 1 de cada 3 peruanos no puede costear una canasta básica. Es algo que se esperaba y a la vez es muy preocupante porque en el Perú tenemos personas en este momento pasando hambre, ¿no? O sea, hay más de 9 millones de peruanos en este momento que se encuentran en condición de pobreza. Son casi 20 millones de personas que están o bien en condición de pobreza o son vulnerables a caer en pobreza si les ocurriera cualquier shock, como por ejemplo perder el trabajo. El informe también revela que quienes ya estaban en situación de pobreza ahora están peor. Hubo un incremento de alrededor de 1% en los niveles de pobreza extrema. El 5% de los peruanos se encuentra en esta situación. Según la ubicación geográfica, la pobreza monetaria aumentó tanto en la población rural, llegando al 41,1%, y urbana, alcanzando el 24,1%. La economista Paola del Carpio señala que la pobreza suele estar más presente en los grupos de informales, aunque también hay excepciones. Entre los pobres extremos, la informalidad es del 96,4%, o sea, prácticamente todos están sumidos en la informalidad. Entre aquellos pobres no extremos estamos hablando del 91,4%, y en los vulnerables, aquellos que decimos que no son pobres, pero que están muy cerca de esa línea, del 85%. 5 regiones presentaron niveles de pobreza superior al 40%: Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco. Un 30% y 40% de pobreza se ubica en Loreto, Huancavelica, Callao y Piura.
En La Libertad, Amazonas, Lima Metropolitana, San Martín, Tumbes, Apurímac, Tacna, Lima Provincias, Ucayali, Cusco, Junín y Ancash se reportó entre el 20 y 30% de incidencia de pobreza. Información que se obtuvo de la Encuesta Nacional de Hogares. Una nueva era en la frontera comenzó con la entrada en vigencia del Título 8. Cientos de migrantes comenzaron a ser procesados en El Paso, Texas, horas después de que expirase el Título 42, y las reglas son más estrictas. El procesamiento del Título 8 conlleva una consecuencia para las personas que llegan sin una base legal para estar aquí, específicamente una prohibición de reingreso que puede exceder los 5 años si se le ordena la expulsión. Más de 25,000 migrantes están bajo la custodia de las autoridades, según el jefe de la patrulla fronteriza. En autobuses como estos fueron trasladados cientos de migrantes durante esta jornada del viernes por la patrulla fronteriza, procesados ahora bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Pero 3 demandas, una de un juez federal en Florida que bloquea la libertad condicional de migrantes sin citaciones para comparecer ante un tribunal. Otra similar del estado de Texas y una más de la Unión de Libertades Civiles en contra de las restricciones de asilo posan un reto para los nuevos procesos. Este es un fallo dañino y el Departamento de Justicia está considerando cuáles son nuestras opciones. Según la regla de asilo de la administración Biden, los solicitantes que crucen de manera irregular y no hayan pedido asilo en otro país serán deportados de manera expedita, y una gran parte de los nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití serán puestos en procesos de deportación rápida. El secretario de Relaciones Exteriores de México reaccionó. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100,000, están cumpliendo. Se abren otras 100,000 ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Pese a la tensión causada por la llegada a su fin del Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no ha visto un aumento desproporcionado en el flujo de migrantes en la frontera. Desde marzo del 2020, el Título 42 se comenzó a aplicar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, otorgando al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza la facultad de expulsar de manera expedita a migrantes. Ahora que esa disposición ya expiró, organizaciones no gubernamentales en El Paso prevén un aumento en la llegada de migrantes. Estamos tratando de abrir un otro albergue más grande, pero no es fácil. Necesitamos un poco de tiempo para abrirlo. Estamos trabajando para hacer eso. Desde este jueves se aceleró la llegada de los últimos migrantes que pudieron entregarse a las autoridades bajo el Título 42. Hoy ya es vigente el Título 8 y todo será diferente. El Título 8 es el arresto y la deportación con cargos criminales. Y si te regresas te van a mandar a la cárcel. Eso es lo que va a quedar principalmente. Y es lo que a veces no se entiende todavía, especialmente migrantes que siguen llegando pensando que después del Título 42 los van a recibir con brazos abiertos. El venezolano Elvis García entró a Estados Unidos, espera su cita con un juez de inmigración y aconseja a quienes piensan llegar a la frontera a hacer todo por la vía legal. Entonces yo pienso que está bien que hagan las cosas así en regla y aprovechar la oportunidad que nos está dando el país y regularizar todos nuestros papeles legalmente, ¿me entiendes?, para poder obtener buenos beneficios. Según expertos, el cruzar ilegalmente ahora será más complicado por la presencia del ejército en la frontera con México. De ser detenida, la persona enfrentará penalidades más severas. Los campos de cultivos en Florida podrían quedar sin mano de obra suficiente ante la ley migratoria firmada recientemente por el gobernador republicano Ron DeSantis. La comunidad de trabajadores del campo, en su mayoría migrantes indocumentados, se siente amenazada por la nueva ley estatal que, a juicio de la Asociación Campesina de Florida, podría desestabilizar la producción del rubro alimenticio en Estados Unidos. Quieren salir del estado, están atemorizadas y algunos hasta se quieren ir a su país. Y el caos de esto es que esas personas son personas de muchos años acá, de personas con hijos ciudadanos, con familias múltiples. Y si estamos hablando de eso, es quitarle la oportunidad de ese niño de crecer y educarse en este país. Se estima que hasta 30,000 personas laboran a diario en el sector agrícola de Florida, según la ONG WeCount.
cuando estamos hablando cultivo de plantas, tiene una industria de 35 billones, o sea, industrias de agricultura, de comida, de plantas, de construcción, son industrias que llevan el país a cabo. Los campesinos en el sur del estado ahora se sienten amenazados. Quienes no tienen otra opción asumen el desafío de seguir adelante pese a la amenaza. Y vamos a luchar que esta ley no rija, porque afecta a todo el mundo, tanto a los rancheros como a los negocios, todo eso. Más a nosotros que trabajamos duramente para salir adelante. El gobernador Ron DeSantis ha impulsado esta ley que ha recibido muchas críticas de algunas ONGs porque incluye sanciones muy severas para personas y organizaciones que interactúen con migrantes indocumentados y no reporten a las autoridades. Inmigración legal. Nadie tiene derecho a migrar a este país, ningún extranjero. Nosotros determinamos como estadounidenses qué tipo de sistema de migración beneficia a nuestro país. Pero cuando estás haciendo migración, no es para su beneficio como extranjeros, es para beneficio de estadounidenses. DeSantis afirma que esta ley protege a la mano de obra estadounidense y evita la operación de mafias de crimen organizado ligadas al tráfico humano. Esta es la frontera entre Piedras Negras, Coahuila y la de Eagle Pass, Texas. Desde hace unas horas, grandes contenedores de carga bloquean la vista entre ambas ciudades. Es así como tratan de evitar que los migrantes crucen por el río y lleguen al lado tejano. Si es que lo consiguen, el tercer obstáculo son los oficiales tejanos y federales de Estados Unidos. Al operativo le llaman espejo, porque las barreras para los cientos de centro y sudamericanos y de otras nacionalidades comienzan en México. ¡Cuidado! Es el caso de este grupo. Frenaron el tren en el que se dirigían a Piedras Negras y los 300 migrantes provenientes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Ecuador continuaron a pie bajo un sol inclemente. Mientras ellos intentaban llegar a Eagle Pass, 135 venezolanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, deportados de Texas y con destino al sureste de México, antes de definir cómo los harían llegar a su país. Con información de Irene Zapata, Fuerza Informativa Azteca. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantintur caminho de drume. E não por uma onda cutar. Sigur, tur caminho de tincoi comentar. Pero en realidad está hopeleo. Ban stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota.
mainta, turja luna jaranson y javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta, aquí na mes, na Tele Aruba. Meredith Steele suffered with non-alcoholic cirrhosis of the liver for more than 8 years. They told me things were getting too serious and I may have a limited time to live. And a limited time to find a donor. I just was not going to receive that liver in time. Eventually, she was offered the option to do a living donor transplant, the first of its kind at UNC hospitals in 20 years. I, of course, was like, yes, sign me up. Dr. Chirag Desai was one of the doctors who led the care team. What happens is the patients who are sick but not that sick are not getting the transplants easily, and that's why we need for that more avenues to get them transplanted before they are too sick or they are relatively in their reasonable health. It was her daughter Keenan who offered up a special gift she couldn't refuse. I've watched her be so sick for so many years, and I couldn't not try. Keenan says she took matters into her own hands, using a blood kit from Amazon to see if they would be a match. I did it for all the future moments, so like my wedding, me having kids. And even little things like shopping trips. The day after Thanksgiving sales again. They can't get their time back from her sickness, but they're focused on Meredith's new quality of life and a stronger bond. Michael and Hannah Carmack's lives changed forever on October 31st when they found out they'd be having quadruplets, 2 sets of identical twins. Just remember, I was like, that's what I looked like. I was like, this is unreal. And after the shock wore off, the couple looked to their pastor for guidance. They weren't planning to have a baby. Hannah really wanted to go on a church mission trip to South Africa, slated for November. We needed to hear that, hey, this is special. This is not everybody's chosen for something like this, and you've been chosen for this. And because we didn't go through fertility, it's like, well, it's the Lord. On March 14th, Hannah delivered the Carmack quad via C-section. By midnight, baby Evelyn led her siblings out. Following behind was David, Daniel, then Adeline. All healthy. Right now, it's incredible to watch all the milestones being broken. Right now, the Carmack's home is perfect for Michael, Hannah, and their 8-year-old daughter, Emily. But now, as the babies are getting closer and closer to coming, it's like, how are we going to do this? Yeah, very stressful, but I know that Lord's going to work it out. And while the Lord works it out, the Carmacks have accepted their new mission. I mean, it's still early, but are y'all done after this? Yeah, I think we're done. I think that the legacy that's been given to us, hey, we're going to run with it. Step inside this shelter in the heart of El Paso, Texas, and you'll find people waiting in limbo. They're migrant families, some single mothers who told us they were recently processed and released by border authorities. While some children, visibly exhausted, nap inside. Others play in the courtyard. Their young minds spared the anguish of moms and dads trying to figure out when or even if they can continue the rest of the journey. In what can easily become a hopeless space, it seems the migrant mothers keep hope alive here. Connie Barahona keeps it together for Daniela, her 9-year-old. She says 2 of her older daughters, ages 18 and 20, remain in federal detention. Es muy triste porque mis hijas no van a estar. It will be a sad Mother's Day, she tells me. My daughters won't be by my side. In the last 3 days, Barahona turned down coveted opportunities to travel to Houston, refusing to go anywhere without all her daughters. Juntas salimos de Honduras y juntas hasta donde sea, si Dios lo permite. We left Honduras together, and that's how we must remain until God allows, the single mother says. She forged a friendship with fellow migrant mom Yascari Gonzalez, who left South America 3 months ago with her partner and their son, Jason.
We found another motherly bond in this corner of the shelter, where Yornella Falcon receives help in caring for baby Jeremy, just 2 weeks old. His mom tells me she carried him from Venezuela to Texas, where she went into labor immediately after stepping onto U.S. soil. All of the migrant mothers we spoke to say maternal instinct to provide for their children is what drove them to make the perilous journey in the first place. Haría cualquier cosa con tal de ver a los hijos. A parent will do anything to see their children safe, says Barahona. A hug from Daniela seems to help ease any of mom's sorrows. Ask her what she wants to be when she grows up. Costurera. También como mamá. A seamstress, like mom. Being a mom can be rewarding, but also stressful. Your job as a mom, as a caregiver, has never been harder. And your job in this day and age, in this moment in history, has never been more important. Cardiologist Susan Chang says she sees firsthand the toll life can take on moms. That stress manifests in a lot of different ways. Chest pain, shortness of breath, palpitations. Since moms are often busy taking care of everyone else, Chang says it's important they focus on themselves too. When we're in crisis and the oxygen masks come down, please first put the oxygen mask on yourself and then take the time and the energy to assist others. To do that, Chang says to recognize your stress, ask for and accept help. You can also help yourself by getting enough sleep and prioritizing personal time. Time for yourself. Time away from the stress, from the crisis of the day. Time away to just sit alone, no devices, hopefully no noise, no distractions. Chang says helping caregivers take this time falls on the rest of the family. You think about what a typical mom or typical caregiver does around the house. It's all the little things, picking up the little things, the following up on little things, and that all adds up. Where's my baby? Adrienne Lavelle and Hector Alvarez are still out there. You and I both know the only way you protect that child is to disappear. Jennifer Lopez is the mother, an assassin forced to give up her baby. You put her with good people. Keep her safe. If there's trouble, let me know. Of course, there's trouble, prompting the mother to come out of hiding to protect a daughter who doesn't know her. What do they want? Revenge. They're using her to get to me. What we tried to make sure that we maintained through it all was a focus on the exit plan for both of them. What's your plan? She needs protection right now. Who are you? From here on, you do everything I say. You're driving. I'm 12. Let's go. When she has to go back and protect her, and she's 12 years old, and she doesn't know how to deal with her and doesn't know how to relate to her, she feels terrible. But she knows she can teach her how to survive. And so she becomes the best mother she can to her. I hate it here. I want to go home. Not till you know how to survive. Everything it takes. You're scaring me. Every time I look at you, I'm scared. This is the animal nature of motherhood, what we will do to protect our children. You burned down our entire world for her. Yes. The female psyche part, the mother bonding with her estranged child, which is at the core where we want that relationship to work and flourish. I'm a killer, but I'm also a mother. And I will die protecting her. In Hollywood, I'm David Daniel.